Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Querido hermano en Cristo, deseo estés disfrutando mucho del amor de nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar la siguiente parte del capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 39. Antes de empezar vamos a encomendarnos a Dios en oración y buscar su guía y dirección. Señor, ponemos en tus manos este día. Guíanos en el estudio de tu palabra por medio de tu Espíritu. Guía a mis hermanos, Señor, a un entendimiento claro de tu voluntad. No solo, Señor, intelectual, sino de una manera práctica para vivirla, Señor, en nuestras vidas y llevar a cabo toda tu voluntad en nosotros. Señor, gracias por habernos tenido en cuenta, por habernos buscado, por habernos escogido, predestinado, justificado, glorificado. Señor, gracias por toda esta bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, como dijimos, en Romanos capítulo 8, del versículo 28 al 39. Mientras tanto, yo les voy a ir compartiendo
la pantalla para que a través de ella podamos, mediante la siguiente presentación, poder visualizar mejor el, el mensaje. Y mientras tanto voy también mejorando la imagen acá. Bueno, decimos hoy, el tema de hoy le vamos a llamar más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El pasaje que vamos a leer, Romanos 8 del 28 al 39. Y mientras pensamos, vemos el centro de este pasaje en el versículo 37, cuando dice, aquel que nos amó. El que nos amó. Cuando terminábamos el pasaje, el capítulo anterior, el pasaje anterior, el estudio anterior, nos habíamos hecho la pregunta, ¿cómo Dios nos capacita para ser santos? ¿Cómo Dios nos capacita para vivir vidas santas? Y terminábamos allí mencionando la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros somos débiles. Dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Somos débiles cuando oramos a Dios. Y a veces pedimos egoístamente o no conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios, que conoce, dice, las intenciones de cada uno de nuestros corazones, sabe si estamos pidiendo conforme a no a su voluntad. Y Dios conoce sí la intención del Espíritu Santo, porque es Dios también. Entonces, cuando nuestra voluntad es una con la voluntad del Padre, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Padre escucha y responde estas oraciones que son conforme al Espíritu. El Espíritu nos ayuda en nuestra humana debilidad. En esto no tenemos mérito en la oración, no tenemos mérito en nuestra fe. Dios es quien hace toda la obra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Por medio del Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Qué precioso que es esto, porque esto también nos enseña a que día a día nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo y ya no vivamos nosotros. En este hermoso pasaje es un canto, algunos dicen que es un himno, es un canto, los últimos versículos que leemos, un canto a la victoria, más que vencedores, más que vencedores. Y acá no depende de nuestras circunstancias, si son favorables, si son desfavorables, no depende de nuestra obra, no depende de nuestros esfuerzos, todo depende por medio de aquel que nos amó. Ahora ustedes fíjense en cómo comienza el capítulo 8 de Romanos. El capítulo 8 de Romanos comienza, y esto lo destacan muchos comentaristas y siervos de Dios, y destacan diciendo, comienza de esta manera, quien ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y cómo termina? Nadie nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Nadie. ¿Quién nos separará del amor que es en Cristo Jesús? Qué hermosos detalles que podemos encontrar allí. Ahora, yo quisiera destacar en este estudio, poniendo como centro para entender que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, al Señor Jesucristo, Dios, al eterno Señor, aquel que nos amó. Y vemos tres verdades en este pasaje. Primero, que Dios coopera en que todas las cosas, Dios actúa y gobierna en que todas las cosas cooperen al cumplimiento de su propósito. Famoso versículo que hasta lo sabemos de memoria y que muchas veces lo buscamos en tiempos de angustia, de sufrimiento, de dolor, cuando estamos pasando por una prueba o circunstancia adversa por causa del Señor, como padecimientos por ser hijos de Dios. Pero también tenemos otra verdad, que
el propósito es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y uno dice, ¿por qué Dios nos salvó? Para ser felices nos quedamos cortos. Para que perdone nuestros pecados no es suficiente. Para tener una seguridad eterna en los cielos tampoco es suficiente. El propósito aún mayor y pleno es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque esto es un mandato de Dios. Para todas las personas debemos predicar el Evangelio a todo el mundo. Esto Dios nos ha encomendado a cada uno y de esta manera aquellos a quienes Dios salvó los va a hacer conforme a la imagen de su Hijo. Y en los últimos pasajes, versículos, vamos a encontrar 5 preguntas retóricas. Pareciera ser que, y esto lo dice el escritor Ernesto Johnson, pareciera ser que Dios vació el cielo para llenar nuestras vidas por medio de su Hijo. 5 preguntas retóricas. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En todo esto somos más que vencedores. Vamos en primer lugar al primer punto, teniendo en cuenta este principio y este eje, aquel que nos amó, del versículo 37, y que Dios gobierna. Vamos al primer punto. Dios gobierna en que todas las cosas cooperen al cumplimiento de su propósito. Y leemos Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Analicemos este precioso versículo en los siguientes puntos. Primero leemos a los que aman a Dios. Y esto marca a quienes va dirigido todos estos versículos. Esto marca para quienes está referido, para los que son hijos de Dios, para los que son creyentes en Cristo. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que primero fueron amados por Él. Primera Juan 4, versículo 19, dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los que aman a Dios son los hijos de Dios. Son aquellos que han, como dice 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios es amor. Esto es glorioso. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que un día han conocido y han creído en el amor que Dios tiene para con ellos. Y esto lo manifestaba el apóstol Juan. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4:16. Los que aman a Dios entonces son los hijos de Dios, aquellos que están en Cristo, aquellos que están cubiertos con la sangre de Cristo, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que son conocidos por Dios, aquellos que Dios llamó, Dios justificó, Dios predestinó, llamó, justificó, glorificó. Seguimos y encontramos la siguiente verdad de versículo 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Esto incluye las cosas que no nos gustan, incluyen las cosas que no son agradables. Y acá, las cosas que no nos gustan, que no son agradables, nos preguntamos, ¿por qué sufrimos? Si somos hijos de Dios, si Dios nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una eternidad gloriosa con Cristo en los cielos. Y ya nos ha dicho, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué sufre el creyente?
Primera Pedro 4, 15 al 19 marca dos clases de padecimientos y de los cuales remarca con, con mucha verdad y Dios nos enseña que nuestro padecimiento no tiene que ser por nuestro pecado. Si alguno padece como malhechor o por entrometerse en lo ajeno, eso no es padecer como cristianos, dice la palabra de Dios, y lo dice allí en Primera Pedro 4, del versículo 15. Ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Uno puede sufrir las consecuencias de su pecado y a eso no se está refiriendo el versículo 8, 28 de Romanos. A eso no se está refiriendo este pasaje. Este pasaje se está refiriendo a los que viven según la voluntad de Dios y padecen como cristianos o sufren aún viviendo en la voluntad de Dios. Sigue diciendo 1 Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Termina el versículo 19 diciendo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Uno de los propósitos por los cuales un creyente padece, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 8. El apóstol Pablo mencionaba sus tribulaciones y las angustias que vivían y las aflicciones por causa de Cristo. Dice, en nosotros abunda las aflicciones por causa de Cristo. Pero así también por el mismo Señor abunda nuestra consolación. Es conocer más íntimamente al Señor, es una relación más íntima. Cuando uno vive estas realidades, es porque entonces puede comprender mejor la fidelidad de Dios. En el Salmo 119 también encontramos una verdad, un versículo al respecto, y que dice así de la siguiente manera, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. El versículo 75, Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Dios nos pone en aflicción? Sí. ¿Dios prueba la mente y el corazón? Sí. ¿Nos hace pasar por el fuego? Sí. Y no es para que nos quememos, sino que nos hace pasar por el fuego para que seamos purificados, para que Dios limpie las impurezas y nos mete en el horno o en el crisol. Nos hace pasar por el agua, sí, y no para que seamos ahogados, sino para que seamos limpiados y purificados. Pablo seguía mencionando 2 Corintios 1 y el versículo 8 y 9. Dice que ellos tenían sentencia de muerte, poniendo un extremo real al punto de su tribulación y angustia. Estaban sentenciados a muerte. Y dice, para que no confiásemos en nosotros mismos. Y a esto Dios, muchas veces, los propósitos de Dios son para nuestro bien, aunque no lo entendamos, aunque suframos y nos lleve a un extremo de que ya no podamos confiar en nada en nosotros mismos. Y dice 2 Corintios 8:9, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo pensaba, Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Esto nos hace acordar también al caso de Abraham, cuando era probado para entregar a Isaac en sacrificio. Y Abraham lo llevó hasta el punto de extender su cuchillo sobre su hijo. Y dice en Hebreos que él tenía esta confianza que Dios aún podía resucitarle de los muertos, porque sabía que en Isaac le sería llamada descendencia. Y no sabía cómo iba a ser todo esto. Pero Dios lo puso en esta aflicción y en esta prueba. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Marta y María, dos mujeres que lloraban por el fallecimiento de su hermano Lázaro. Y decían, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si hubieras estado aquí. Y cuando sufrimos, decimos esto, Señor, si hubieras estado aquí. Y el Señor está, y parece no estarlo. Y el salmista dice en el Salmo 119, tu presencia supliqué de todo mi corazón. Y también dice en el Salmo 119, Señor, no me dejes enteramente. Quisiéramos que te quedes y no me dejes. Todas las cosas ayudan a bien. Y el Señor les dice a Marta y a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? De alguna manera Dios quiere fortalecer nuestra fe en Él y, y que nosotros dejemos de confiar en nuestras fuerzas. Dios quiere que dependamos aún más de Él y conozcamos más su poder, conocerle a Él y ver su poder y ya no vernos a nosotros mismos. Allí pusimos la historia de Amy Carmichael, una misionera irlandesa y que fue a las misiones en la India. Su vida entre 1867 y 1951 estuvo dedicada a formar un hogar eh, para mujeres a fin de rescatar a mujeres, albergar a mujeres que eran sacadas de templos hindúes y que allí estaban sometidas a terribles abusos sexuales. Entonces Amy Carmichael vivió en su misión llevando el Evangelio de Cristo y rescatando a mujeres hindúes que sufrían estas circunstancias y dando a conocer el Evangelio de Cristo. Pero en 1931, esta mujer tuvo un terrible accidente que la dejó postrada. Cayó, se rompió su cadera, tobillo, y estuvo allí en su recámara de paz y la iglesia y ella misma oraba para que el Señor la restablezca. Justo en el momento de la plenitud de su ministerio y de la bendición de Dios, parecía que todo se venía abajo. En 1931, 20 años, los últimos 20 años de su vida, y sin embargo, Dios dijo no. Y en esos últimos 20 años, en aquella recámara de paz, ella escribió más de 13 mensajes de la cruz que sirvieron para que sus colegas fueran fortalecidos en la fe. 13 mensajes de la cruz que edificaron a la iglesia de Cristo. 13 mensajes de la cruz que sirvieron de un ministerio fortalecedor que glorificó al Señor a través del sufrimiento de esta gran misionera en las manos de Cristo. Todas las cosas ayudan a bien. No podemos entender a veces cómo Dios obra en su propósito y en su voluntad en los sufrimientos en que nos hace vivir o llevar a cabo. Tal vez te preguntarás, ¿por qué, Señor, estoy sufriendo? ¿Por qué, Señor, me toca vivir esta realidad? Vemos hermanos que han partido a la presencia del Señor, seres, sus familiares, que lloran por su despedida y con mucha tristeza y angustia, hermanos en la fe, fieles en el Señor. Pensamos hoy en nuestro querido Ignacio, que ya está con el Señor, Ignacio, y que él siendo un pastor en la iglesia allí en Villa Amelia, y nos preguntamos, ¿por qué, Señor, con él? Y no lo sabemos. Y nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros, nos puede pasar, claro que sí, pero su voluntad es soberana, su propósito es soberana y coopera para ese cumplimiento, el propósito eterno de Dios. Y es para el bien y la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo decía, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Y ya sea que o por vida
o por muerte, Dios es glorificado, o por vida o por muerte. Ya sea que cuando estás pasando por una circunstancia de sufrimiento, de angustia, y querés lo mejor, por supuesto, la vida o la sanidad o salir de los sufrimientos, sea para la gloria de Cristo. O tal vez Dios diga no, y también sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Su nombre es glorificado en todo. Dice en la última parte del versículo 28, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Mm? Y acá vemos el plan eterno de Dios. Ese es su propósito. El plan eterno de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Es a través de habernos llamado por medio del Evangelio de Jesucristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios es quien nos llama. Él es el agente que nos llama y nos busca. Segunda Timoteo 1:9 dice quien nos llamó con llamamiento santo. Y esto es conforme al Evangelio, esto es conforme al poder de Dios, que actúa, dice, y podemos ver que dice quien nos llamó con llamamiento santo, y dice, no por obras nuestras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Segunda Timoteo 1:9. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Somos más que vencedores. Y esto es porque Dios tuvo la iniciativa en amarnos, porque Dios tiene la iniciativa en que todas las cosas cooperen a su propósito, todas las cosas cooperen al cumplimiento. Cuando pasamos aún por aflicción o adversidad, es porque Dios lo permite para nuestro bien. Dios lo permite para nuestra edificación espiritual. Sigamos con el siguiente punto. Su propósito es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice el versículo 29, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miremos estos puntos, a los que antes conoció. Y acá encontramos una palabra, presciencia, que significa conocimiento anticipado, que también la encontramos en 1 Pedro 1:2, que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Este conocimiento anticipado de Dios no es un conocimiento intelectual meramente, sino una decisión soberana de Dios, maravillosa, pero que tampoco tiene origen en un capricho de Dios, de ninguna manera, sino que su origen es su amor. Es su amor. Y esto lo vemos en Deuteronomio 7:6-8, cómo Dios cuando elige a Israel, a su pueblo, dice que los eligió no porque fueran más que los demás pueblos de todas las tierras, al contrario, eran los más viles e insignificantes, pero Dios los eligió porque Él los amó. Él los amó. Y de esta manera Dios nos conoció de antemano porque nos amó. Nos amó, esto es maravilloso. Pero también dice que nos predestinó. Predestinó. Tengan en cuenta que estas verdades las está diciendo a los creyentes, a los que aman a Dios, a los que fueron amados primero por Dios. Dios nos amó primero y nos predestinó. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha fijado de antemano el destino eterno de los redimidos, de los creyentes. Dios ya marcó ese destino de aquellos que serían sus hijos. Y dice Efesios 1:5, o sea que Dios nos conocía en una eternidad pasada, en la presencia de Dios, pero también proyecta nuestras vidas en una eternidad futura. Aquel que nos amó, somos más que vencedores. Miren, estas verdades son profundas, son preciosas y que los creyentes en Cristo, cuando las meditamos en ella y las profundizamos,
nos tiene que llenar de adoración, nos tiene que llenar de alabanza a Dios, nos tiene que llenar de humildad y de sujeción a Dios y de un temor más que reverente, de que cada día por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Esta verdad está también en Romanos 8, que también es un eje. Día a día crucifiquemos nuestra vida para que seamos llenos del Espíritu Santo. La única manera de ser llenos del Espíritu Santo es siendo crucificados juntamente con Él, para que ya no vivamos nosotros, sino Cristo viva en nosotros. Efesios 1:5 dice la palabra respecto a esta verdad también eterna, cómo Dios nos proyectó hacia el futuro y en el futuro. Y dice de esta manera, en amor habiéndonos predestinado, en amor. Dios, qué grande es su amor y maravilloso. Y dice que nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren esta verdad, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, tal vez vos pensás que sos salvo y muchas veces cuando predicamos el Evangelio, ponemos estas motivaciones que son superficiales para la felicidad propia. Y esta no es la realidad. O somos salvos para el perdón de nuestros pecados, es cierto, pero nos quedamos cortos. O somos salvos para tener un lugar eterno en los cielos. Esto es verdad, pero también nos quedamos cortos. ¿Para qué el Señor nos salvó? ¿Para qué el Señor nos amó? ¿Para qué el Señor nos conoció de antemano? ¿Para qué el Señor nos predestinó? Para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, de su Hijo. Esto es, mi querido amigo, mi querido hermano, esto es glorioso, es eterno. El propósito y la meta de la obra de Dios en nuestra vida es ser como Cristo. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, dice Filipenses 1, versículo 6, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Ahora, que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, por eso Dios va trabajando en nuestras vidas, no solo con su palabra, no solo con la obra del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, con su palabra y por aflicciones que Dios nos va poniendo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito no es solo en el sentido de un hermano mayor, es en el sentido de honor, es en el sentido de supremo, es en el sentido de majestuoso, de principal, es en el sentido de rango y de tiempo, de primicias. Por ejemplo, 1 Corintios 15:23, el Señor es el primogénito en la resurrección. Él fue el primero en ser resucitado. Él es las primicias. Luego, en su venida, el resto de los creyentes. Qué maravilloso es esto. En Colosenses 1:15, Él es el primogénito en la creación. ¿Qué significa? No que Él fue el primero en creado. El Señor no fue creado. El Señor siempre existió. Pero Él es el principal, Él es el eje, Él es el centro de todo lo creado, porque dice, todo fue creado por Él, para Él, por medio de Él. Hebreos 1:6, adórenle los ángeles, porque Él es el primogénito en la majestad, Él es el soberano. Apocalipsis 1:5, aquel que es fiel y verdadero, el primogénito, el primero y el último, el alfa y el omega, como dice. El Señor es maravilloso y que el Señor nos haga partícipes de su gloria. Con Cristo, el Señor será el centro y nos habrá hecho a nosotros como réplicas exactas de Jesucristo, pero Él será el principal. Seremos como Él, dice
Primera Juan 3, porque le veremos tal como Él es. Miren lo que dicen los últimos versículos. Vació el cielo para llenar nuestras vidas por medio de su Hijo. Esta frase la saqué de un libro de Ernesto Johnson, de Editorial Río Grande, y cómo él expresa estas verdades diciendo, es como si él hubiera vaciado el cielo para llenar nuestras vidas por medio de su Hijo. ¿Qué pues diremos a esto? Miren el versículo 30. Dice, a los que antes predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Verdades profundas, gloriosas, que no tenemos tiempo de disertar sobre ellas, pero mira, Dios te predestinó en la eternidad pasada para una eternidad futura, porque te conocía de antemano. Luego en un momento Él te llamó por medio del Evangelio de Jesucristo, convocándote para que recibas el regalo de la vida eterna. Luego Dios te justificó y allí Dios te declaró legalmente justo, no por tus obras, sino porque aplicó la vida y la justicia de Cristo en tu vida y cargó todos tus pecados en la persona de Jesucristo. Somos justificados, pero dice, a estos también glorificó. Y lo dice en un tiempo pasado, como si hubiera ya sucedido. Pero esto es algo que todavía no ha sucedido. Pero lo dice en un tiempo pasado como un hecho que ya es real y que es verdadero. Y Dios nos va a glorificar en Cristo. Y ya lo dice como un hecho real y verdadero. Y a estos también glorificó, lo que seremos cuando estemos con el Señor. Y vemos acá 5 preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Josué y Caleb, de entre los 12 espías que fueron a incursionar la tierra de Canaán, José y Caleb decían, si Jehová se agradare de nosotros, entonces Él nos entregará la tierra. Es como si estuviera diciendo, si Dios está por nosotros, entonces, ¿qué importa si las ciudades son amuralladas, si hay gigantes, si nos si somos nosotros más débiles? ¿Qué importa todo eso? Él está de nuestro lado y Jehová se agradará de nosotros y los venceremos como a pan comido, dice una expresión. Esto es maravilloso. Cuando tengamos estas circunstancias, Dios, quien vació el cielo para llenar nuestras vidas por su Hijo, somos más que vencedores. Dios es por nosotros. Mira la siguiente pregunta retórica. Dice, al que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Claro que sí. Si Dios fue tan generoso en darnos a Jesucristo, conforme a su voluntad, tenemos todos los recursos celestiales, divinos, conforme a la voluntad de Dios, para que nos dé todas las cosas. En Él somos más que vencedores. La tercera pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Esto es maravilloso. Ya estamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios es el que justifica y es como que estuviéramos en la corte y nosotros en el banquillo de acusados, pero de repente el juez, que es Dios, legalmente bajó su martillo y aplicó justicia a nuestra vida porque ya no nos mira a nosotros, sino que nos mira en Cristo. Dios nos mira en Cristo y perdonó nuestros pecados al arrepentirnos y al aplicar sobre su Hijo toda nuestra iniquidad y al aplicar nuestra vida la justicia de Cristo. Mira la cuarta pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántas verdades? ¿Quién te condenará?
el 8:34, y marca todo lo que Dios hizo a nuestro favor para que tengamos esta paz en el Señor. Él murió, no solo que murió, resucitó, está a la derecha de Dios, y también su ministerio actual de Jesucristo hoy intercede por vos, por mí, continuamente delante de Dios. Continuamente está intercediendo, como dice en Hebreos capítulo 7, por los que son común, por los que son sus hijos, como que Cristo es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote de Dios. Dice la última pregunta retórica: ¿quién nos separará del amor de Cristo? El versículo 35, y comienza a expresar el apóstol Pablo eh, situaciones extremas, pero que no son extremas, él las vivió: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal vez estás viviendo alguna de estas situaciones, tal vez no vivamos hoy un tiempo de tribulación como los creyentes mártires del primer siglo, o como los que hoy muchos creyentes en Corea del Norte o en Medio Oriente también sufren estas circunstancias, y Dios no nos ha puesto hoy a nosotros, los que vivimos en esta parte del mundo, en esta tribulación. Pero tal vez estás viviendo alguna angustia por causa de la voluntad de Dios. ¿Estás viviendo alguna angustia por padecer por causa del Señor? ¿Estás padeciendo un sufrimiento, tal vez la pérdida de un ser querido, o una enfermedad, o algo que en el ministerio pensás que te está debilitando, pero allí Dios está obrando con su poder? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. El apóstol tomó referencia del Salmo 44, versículo 22. Somos como ovejas llevadas al matadero. Pero dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, refiriéndose a, a los demonios, refiriéndose a Satanás mismo, el acusador que continuamente está acusándonos ante Dios, acusando a quienes, a los escogidos de Dios. Dios aplastará en breve a Satanás, dice la palabra. Dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso es, mi querido amigo, es entender que sos más que vencedor. Por eso, busca al Señor cada día para crucificar tu propia vida y para que Cristo viva en vos, y para que ya no vivas vos, sino que Jesucristo sea manifestado, para refugiarte en Él, para consolarte en Él. Mira la altura de tu angustia, de tu sufrimiento, así también será la altura de la consolación que solo la produce Dios. La consolación es espiritual, la consolación viene de Dios, la consolación es conforme a la aflicción en Cristo. La consolación de Dios es para que ya no confiemos en nosotros mismos, y aún sentenciado a muerte, no nos aferremos a nuestras fuerzas, sino solo al Señor. Y en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que a Él sea toda la gloria. Señor, bendito y glorioso eres. Ponemos en tus manos tu palabra y la vida de cada uno de nuestros hermanos. Que, Señor, les fortalezcas, les animes, y que, Padre, vivamos estas verdades, entendiéndolas que nos has dejado, Señor, para que en ella vivamos no como nosotros querramos, sino como tú nos mandas, conforme a tu voluntad. Que a ti sea la gloria, la alabanza, la honra, a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el soberano, el primogénito de entre muchos hermanos, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que Él, Señor, te bendiga ricamente y sigamos meditando y dando a Dios toda la gloria. Muchas gracias, y si Él permite, nos veremos en la próxima reunión.